Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. En una sola noche, un documento quemado, un grito ahogado y un decreto secreto destrozaron la monarquía. Lo que obligó al rey Carlos a borrar a su propia reina de la historia acaba de salir a la luz. Durante semanas, Gran Bretaña ha sido sacudida por susurros, rumores que se deslizan desde los pasillos de piedra de Windsor hasta los salones del poder en Westminster. Hablan de una noche de fuego, una confrontación que solo dos personas conocen en su totalidad: el rey Carlos III y la reina Camila. Fuentes cercanas al palacio, aquellas voces que nunca aparecen en los comunicados oficiales, revelan que en medio de los preparativos para un evento diplomático de máxima importancia, un movimiento inesperado de la reina envió ondas de choque a través de los cimientos mismos del poder. A partir de ahí, reuniones secretas, cambios de personal y señales de una convulsión interna comenzaron a surgir en rápida sucesión. El aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Dicen que en una sola noche, Camila convirtió el castillo de Windsor en su dominio personal. Una purga simbólica ejecutada con precisión clínica. Reemplazó al personal leal con décadas de servicio, borró símbolos antiguos que conectaban el presente con un pasado que ella deseaba extinguir, y forzó a todo el palacio a inclinarse ante el título de su majestad de una manera que ni el propio protocolo Windsor había contemplado jamás. No era afecto lo que buscaba, era legitimidad, y estaba dispuesta a incendiar la casa para conseguirla. Lo que sucedió después ha sido sellado en los archivos confidenciales de la familia real, aquellos documentos grises que guardan las verdades que la corona no puede permitirse admitir. Pero múltiples informantes indican que el mismo día del banquete de Estado, con las arañas de cristal brillando sobre una corte ajena al drama, se firmó un decreto real secreto, uno que obligaba a la reina Camila a abandonar Windsor para una reestructuración y reflexión espiritual en una antigua abadía en el norte de Inglaterra. Desde ese momento, Gran Bretaña tiene oficialmente una sola persona llevando la corona en los actos de Estado, una imagen de estabilidad proyectada al mundo. Pero en lo más profundo del palacio, las brasas del fuego de esa noche nunca se han extinguido del todo. Una pregunta atormenta al público y a la institución. ¿Qué quemó Camila exactamente? ¿Fue un documento, un recuerdo o la dignidad misma de la corona? ¿Y por qué el rey Carlos, el guardián de la tradición, el hombre atrapado entre la mujer que perdió y la institución a la que sirve, dejó que las llamas ardieran tan alto? La corona tiene secretos, yo tengo la voz. Y la historia de este fuego apenas comienza. Todo comenzó en una reunión aparentemente inofensiva, donde el rey Carlos anunció los planes para recibir al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y a su esposa. Este evento marcaba 27 años desde el último encuentro a nivel de Estado entre las dos naciones, un momento diplomático cargado de un simbolismo pesado en la era post-Brexit. Fue en la fría y dorada luz del salón de recepciones del castillo de Windsor, donde se sembró la semilla de una furia llamada Camila. Las noticias se extendieron por los departamentos del palacio como una onda expansiva, lanzando a todos a los preparativos como si se tratara de una campaña militar. Recibir al presidente alemán no era solo un asunto de protocolo, era la demostración de un nuevo reinado, una prueba crucial de su unidad, su aplomo y su poder en el escenario mundial. Todos los ojos estaban puestos en Carlos. Quería que todo fuera perfecto, desde las cortinas en el salón de dibujo rojo hasta el tono exacto de los claveles en la mesa del banquete. Un pequeño desliz podría convertirse en forraje para la voraz prensa europea. Esa mañana, el reloj dio las 10 y Carlos convocó una reunión real especial. Un consejo silencioso. El aire en la sala era tan solemne que incluso el rasguño de la pluma del secretario privado, Sir Alistair Mendoza, resonaba con una claridad inquietante. «No estamos simplemente recibiendo a un invitado», comenzó Carlos, su voz lenta pero firme, cada palabra pesada con la autoridad de la corona. «Estamos presentando el rostro de Gran Bretaña a Europa. Todos en esta sala representan una parte de la nación.
Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en William, en la princesa Anne, en Kate y finalmente en Camila. William, continuó, se encargará de las ceremonias y el brindis de apertura. Su presencia es fundamental. Anne supervisará toda la seguridad, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Kate está a cargo de los medios y la imagen. La prensa se centrará en ella, como siempre. Y entonces, una pausa. Un silencio que zumbaba con algo invisible. Y Camila, dijo, su voz bajando un tono, un cambio casi imperceptible, pero cargado de significado, se encargará de la disposición de los asientos en el banquete y la decoración de los salones de recepción. Esa frase, aparentemente inocua, sumió la sala en un silencio helado y absoluto. William lanzó una breve y casi culpable mirada a Camila, mientras que la princesa Anne, pragmática como siempre, inclinó la cabeza para reorganizar sus papeles, evitando cualquier contacto visual. Kate mantuvo una compostura perfecta, pero un observador atento habría notado la tensión en su mandíbula. Camila permaneció inmóvil, sus manos enguantadas en encaje blanco, temblando ligeramente sobre la mesa de caoba pulida. En su mente, las palabras de Carlos raspaban como metal frío contra su orgullo. Disposición de los asientos, decoración de los salones. Ella, la mujer que había caminado con Carlos a través de años de lucha, la que había soportado el desprecio público para estar a su lado, ahora era tratada como una glorificada ama de llaves frente a la heredera del legado de Diana. Cuando la reunión terminó, Camila se quedó sentada, con los ojos fijos en el plan de estado que tenía delante. Su nombre figuraba en último lugar, después incluso del de Kate. Un vacío frío, un insulto protocolario, se extendió por su pecho. Al pasar por la puerta, sus ojos se encontraron con los de William. En su mirada había una mezcla de sorpresa y un profundo cansancio, como si fuera testigo de algo que estaba a punto de explotar. El protocolo de Windsor había sido roto, no con un grito, sino con un susurro condescendiente. El fuego no necesitaría más que esa chispa. Al mediodía, mientras el palacio se sumía en una frenética actividad protocolaria, Camila permanecía invisible en su habitación privada. El personal que le llevó el té dijo que no lo tocó. El silencio en el ala oeste era absoluto, un vacío que contrastaba con el murmullo organizado del resto del castillo. En el gran espejo, su rostro reflejaba un agotamiento profundo, pero en lo más hondo de sus ojos ardía una furia reprimida y helada, esa emoción que solo entienden aquellos que han sido humillados en público. «Decoración de los salones de recepción», repitió en voz baja, la voz cargada de un sarcasmo que cortaba el aire. Un papel para una reina solo de nombre. Su confidente más cercana, la señora Hill, una mujer que la había seguido desde los días grises de Wiltshire, dudó antes de hablar. Su Majestad. ¿Debería informar a Su Majestad el Rey sobre los arreglos de los asientos? Quizás ha habido un malentendido. Camila sonrió débilmente, una sonrisa que no llegó a sus ojos y que parecía más una mueca de dolor. No es necesario, Hill. Las reuniones son reuniones. Las decisiones son decisiones. Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia. Pero esta noche reorganizaré todo, a mi manera. La señora Hill hizo una reverencia sin atreverse a preguntar más. Más tarde, al contarlo a un círculo de confianza, diría: los ojos de la reina en ese momento parecían los de alguien resuelto a llegar hasta el final de la humillación, incluso si eso significaba quemarlo todo. Al caer la tarde, Carlos regresó a la biblioteca. Fuentes internas dicen que parecía satisfecho con el progreso, ajeno a que, en la habitación contigua, Camila estaba reescribiendo silenciosamente su propio destino. Un secretario le había entregado la copia oficial del plan del banquete de Estado. Cada detalle había sido aprobado personalmente por Carlos. La lista de invitados, los discursos, incluso el tributo final a la amistad entre naciones bajo la guía soberana del rey. Camila leyó y releyó, sus ojos volviéndose más fríos con cada palabra. Ni una sola línea mencionaba a la reina Camila. Ningún agradecimiento, ningún papel simbólico, ninguna deferencia a su posición. En ese documento, ella no existía. Era una sombra,
eclipsada una vez más por el legado de la mujer a la que había pasado su vida tratando de dejar atrás. Se acercó al escritorio, tomó una pluma y el sello real que le correspondía por su título. La línea de tiempo de la monarquía no solo tiene agujeros, tiene heridas, y esa herida, la de ser invisible, era la más profunda. Esa noche, el castillo de Windsor estaba brillantemente iluminado. Nadie sabía que en una habitación sellada, una reina estaba planeando una acción que sacudiría a la familia real hasta sus cimientos. Y Carlos, todavía en la biblioteca, revisando los discursos, estaba convencido de que todo estaba bajo control. No tenía idea de que el fuego se había encendido en esa reunión matutina, esperando solo la llegada de la noche para arder. Ese fuego, dirían más tarde los conocedores del palacio, no solo incineraría un plan, quemaría el honor, el orgullo y la confianza en la unión del soberano. Y la causa de todo comenzó en una reunión aparentemente ordinaria, donde a una mujer con el título de reina se le asignó el papel de ayudante y decidió levantarse, aunque fuera sobre las cenizas de todo lo demás. Todo se desarrolló en menos de 10 minutos. Un lapso tan corto que nadie en el palacio tuvo tiempo de comprender que los cimientos de la familia real acababan de ser incendiados. Esa noche, Windsor estaba en un silencio casi absoluto, solo roto por el viento que barría los largos corredores. Carlos salió de la biblioteca para atender una llamada urgente del primer ministro y, al regresar, notó una luz inusual, un parpadeo rojizo que se derramaba desde la puerta entornada de su estudio, un resplandor que no provenía de las velas ni del hogar habitual. Entró. Ante él se desplegó una escena que quedaría grabada a fuego en su memoria por el resto de su vida. Camila estaba de pie, erguida, desafiante, frente a la chimenea. En sus manos sostenía el expediente del banquete de Estado, el documento más crucial para la visita del presidente alemán. Acababa de tachar la línea «Aprobado por Su Majestad, el rey Carlos III», y había escrito encima, con trazos fríos y decididos, con la tinta de la traición: «Su Majestad, la reina Camila, preside el banquete de Estado». Sin una explicación, sin una mirada en su dirección, estampó con una fuerza contenida el sello real sobre el papel. El sonido resonó en el silencio, seco y definitivo, como el cerrojo final de una sentencia. Luego, dobló el expediente, abrió la puerta de hierro forjado de la chimenea y lo arrojó todo a las llamas. Los papeles, adornados con el escudo real, prendieron al instante, iluminando el rostro de Carlos con una mezcla de rabia y una paralizante estupefacción. Él habló lentamente, cada palabra contenida por un esfuerzo sobrehumano. «¿Qué estás haciendo, Camila?» Ella se giró, impávida. El resplandor del fuego se reflejaba en sus ojos, tiñendo su rostro de un matiz carmesí. «Estoy reescribiendo mi papel, Carlos. Una mujer coronada no puede ser tratada siempre como una simple decoración junto al trono». Carlos la miró conmocionado. «Ese es un plan nacional. Acabas de quemar los esfuerzos de toda la casa real». Camila sonrió levemente, una sonrisa vacía. «No me hables de honor, Carlos. Un rey que permite que a su esposa se le den órdenes como a una arregladora de flores no tiene derecho a hablar de honor». Él se abalanzó hacia adelante, arrebatándole el sello real de la mano. «Has cruzado la línea. Desde este momento tienes prohibido tocar cualquier documento de Estado». Ella no retrocedió. «Puedes quitarme mis poderes, pero no puedes borrar mi nombre de la historia». Carlos se quedó helado, viendo las cenizas esparcirse por el suelo de piedra. «Ya no luchas por ser amada, Camila. Luchas por ser recordada, y eso te destruirá». Ella soltó una risa suave y ronca. «Si la historia no me recuerda como reina, me recordará como la que hizo temblar este trono». Se quedaron frente a frente, el fuego dividiéndolos, no calentándolos, y en la esquina del estudio, el retrato de Diana, pintado en sus días de juventud, parecía observar la escena, sus ojos siguiendo el humo, tristes y silenciosos como el fantasma de una promesa rota. En ese momento, entre ellos, el fuego no solo consumió un expediente, quemó los últimos vestigios de afecto en la unión real de Windsor. A la mañana siguiente, los pasillos del castillo de Windsor estaban envueltos en una espesa niebla y un silencio inquieto. El personal
susurraba en voz baja, con miradas furtivas y gestos contenidos. El rey fue testigo de cómo la reina quemaba el plan del banquete de Estado. La noticia se extendió por el palacio no como un rumor, sino como una revelación, un viento helado que soplaba a través de las columnas de piedra. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos entendían. Anoche, lo que ardió no fue solo papel. Fue la paz, frágil y construida con tanto esfuerzo de toda la familia real. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Esa tarde, la oficina real emitió un breve comunicado, una obra maestra del lenguaje palaciego. Todos los preparativos para la recepción del presidente alemán proceden según lo planeado, bajo la supervisión directa del soberano. Ni una sola línea mencionaba a Camila. Para aquellos que sabían leer los códigos de Windsor, ese silencio era la más pesada de las acusaciones. Una condena pronunciada sin una sola palabra. Al caer la noche, la chimenea donde todo ocurrió aún emitía un débil resplandor anaranjado como el eco de la batalla. Carlos se sentó solo en su estudio, contemplando el jardín empapado por una llovizna persistente, con las manos apretadas en puños, como si se aferrara a su último gramo de paciencia. Sabía que la ceremonia que se avecinaba ya no era solo un desafío diplomático. Era una prueba de si el trono, el símbolo de la nación, podía resistir el fuego que ardía en su propia casa. Al otro lado del pasillo, en el ala oeste, Camila permanecía despierta. El personal de la noche dijo que no durmió, simplemente se sentó a observar cómo una pequeña vela se consumía lentamente junto a la ventana. La tenue luz proyectada en su rostro reflejaba una extraña mezcla de determinación, locura y un profundo y abrumador aislamiento. Era la mujer que había elegido el fuego para reclamar su poder. En el corazón de Camila, la ira impulsiva de la noche anterior ya no ardía. Se había transformado en un cálculo frío, como las brasas persistentes del hogar que se niegan a morir. Estaba convencida de que Carlos lo había orquestado todo deliberadamente. La reunión de la mañana, la asignación de roles, no había sido un descuido, sino una trampa cuidadosamente tendida para humillarla frente a William y Kate, los herederos del futuro, quienes observaron su degradación en silencio. En sus pensamientos, todos estaban en connivencia. Se veía a sí misma rodeada de rostros fríos y sonrisas corteses, y entendió que la única forma de reclamar su posición era despojarlos de todo lo suyo. Nadie en el palacio sabía que detrás de ese fuego se escondía un secreto más profundo, una amargura que había estado hirviendo a fuego lento durante años de sentirse la otra mujer, la usurpadora. Y esa noche fue simplemente el momento en que entró en erupción. Cerca de las 3 de la mañana, en la hora más oscura que precede al alba, Camila llamó a su ayudante de confianza, la señora Hill. Su voz era lenta, cada palabra enunciada con una claridad escalofriante, como el hielo al resquebrajarse. A partir de mañana por la mañana, no quiero ver ni una sola cara antigua en este palacio. Ni una. La señora Hill se quedó helada, el terror y la lealtad luchando en su interior. Pero al ver los ojos de la reina, una mirada vacía de toda duda, comprendió. Esta orden no podía ser desafiada. El amanecer llegó con el frío gris del otoño. Mientras Carlos todavía estaba reunido con sus secretarios en el Salón Sur, intentando mantener una apariencia de normalidad, el Palacio de Windsor se sumió en un caos silencioso y orquestado. Grupos de personal veterano, algunos cuyas familias habían servido a la corona durante generaciones, fueron convocados uno por uno. Se les notificó su despido inmediato debido a una reestructuración de personal al servicio directo de la reina. Furgonetas sin insignias aparecieron en la puerta lateral, llevándose el equipaje y las vidas de docenas de personas. Rostros familiares, los guardianes silenciosos de los secretos de Windsor, desaparecieron en una sola mañana. En su lugar, llegó un nuevo equipo, un ejército de leales, en su mayoría eran antiguos conocidos de Camila de sus días en Wiltshire, personas de su absoluta confianza que le debían su posición y su futuro. El palacio, con su historia milenaria, comenzó a tomar la forma de su dominio privado. Camila, sentada en el gran salón como una emperatriz en su trono, dirigió cada cambio
con mano de hierro. Ordenó que todas las alfombras fueran reemplazadas, desechando el rojo tradicional de la monarquía por un oro crema, un color que, según ella, era más cálido y adecuado para la imagen de una reina moderna. Exigió que todo el personal, sin excepción, se inclinara y dijera «Su Majestad» al encontrarla, antes incluso de saludar al rey. Fue una alteración brutal del protocolo, una declaración de poder, pero el acto más audaz y cruel aún estaba por llegar. En el área del monumento a Diana, un espacio que siempre se había mantenido con una reverencia casi sagrada, Camila ordenó que se retiraran todas las fotos antiguas de la princesa de Gales. «Basta», dijo, su voz resonando en el silencio del pasillo. «No podemos adorar a un fantasma para siempre». En su lugar, se colocó su propio retrato de la coronación. La noticia de los cambios se extendió rápidamente, como veneno por las venas del castillo. Carlos recibió el informe durante el desayuno, dejó la cucharilla, su rostro palideciendo visiblemente. ¿Reemplazó a todo el personal en 6 horas? Preguntó a su secretario privado, Sir Alistair Mendoza, incapaz de procesar la magnitud del golpe. El secretario asintió, con la mirada baja, e incluso las fotos de la princesa Diana han sido retiradas, señor. Carlos se puso de pie, con las manos temblando. Comprendió entonces que Camila no solo había cruzado una línea, había iniciado un golpe de estado silencioso. Esto no era una remodelación, era una purga simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La salud de Carlos, ya frágil, comenzó a resentirse bajo el peso de la traición. Su médico personal le había aconsejado evitar el estrés a toda costa, pero durante esos días el rey apenas dormía. El palacio ya no era su reino, sino un campo de batalla silencioso entre dos facciones: los pocos leales que quedaban al rey y el nuevo ejército que servía a la reina. La distinción entre deber y poder se había borrado. Cada acción de Camila era como un corte de cuchillo en el tejido de su autorrespeto y en la estabilidad de la corona. Al mediodía, durante una tensa reunión sobre la logística del banquete, Carlos sufrió un violento ataque de tos, tan severo que se vio obligado a abandonar su escritorio. Agotado, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, cogió el teléfono. Su voz era apenas un susurro ronco. «Debes regresar, William. Tu madrastra está convirtiendo a la familia real en una obra de locos». Al otro lado de la línea hubo una pausa de unos segundos, un silencio cargado de historia y de un peso que solo el heredero podía comprender. Luego, William respondió con una calma glacial: «Entiendo, padre. Volaré de inmediato». Esa noche, un coche negro sin distintivos se detuvo silenciosamente en una de las puertas secundarias de Windsor. Sin medios de comunicación, sin séquito, solo unos pocos guardias leales, William bajó, envuelto en un abrigo oscuro, su rostro tranquilo pero tenso. El aire del palacio era pesado, denso como la niebla, tan espeso que sus pasos resonaban con una claridad ominosa. Al entrar en el gran salón, se detuvo. La habitación familiar de su infancia, el corazón de sus recuerdos, ahora se sentía extraña, profanada, alfombras nuevas de un color ajeno, un perfume floral pesado y diferente, incluso el emblema real había sido reposicionado, un poco más bajo que el nuevo retrato dominante de Camila. Se sintió como si estuviera en un teatro extraño, donde todo el atrezo había sido reajustado para un nuevo acto, uno en el que él no tenía guión. William pidió ver a Camila. Un nuevo sirviente, con el rostro lleno de un miedo apenas disimulado, hizo una reverencia y lo condujo. La gran puerta se abrió, liberando una bocanada del pesado perfume. Camila estaba sentada en un sillón de terciopelo, esperándolo, con el rostro sereno y los ojos brillantes de una iniciativa triunfante. «¿Qué trae de vuelta al príncipe?», preguntó, su voz fría con un matiz de desprecio. «¿O es que tu padre ya no tiene fuerzas?». William no respondió de inmediato. Colocó sobre la mesa el expediente que Carlos le había enviado, el plan del banquete de estado alterado, quemado y reescrito. «Estoy aquí para terminar con esto, Su Majestad», dijo, su voz como el acero, el título usado como un arma. «Si continúa interfiriendo en el palacio, me veré obligado a hacer lo que el mundo quiere ver, exponer lo que ha hecho».
Camila levantó la cabeza, una sonrisa helada parpadeó en sus labios. ¿Te atreves? William la miró directamente a los ojos, la sombra de su madre en su mirada. La prensa está esperando, dijo, y mi padre ya no desea protegerte. Se dio la vuelta para irse, se detuvo en el umbral y pronunció sus últimas palabras, un voto susurrado que selló su destino. Si quieres conservar la última pizca de dignidad que te queda, guarda silencio y desaparece. El eco de la puerta cerrándose resonó por los pasillos, un sonido sordo y definitivo. Camila se quedó inmóvil, sus ojos perdiendo el brillo desafiante, las manos agarrando los brazos del sillón de terciopelo hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el mármol. Por un momento, su orgullo, esa coraza forjada en años de desprecio público y lucha silenciosa, se resquebrajó. Desde lejos, el gran reloj del patio dio la una, sus campanadas, normalmente un sonido majestuoso, retumbaron por el palacio como un juicio, lentas y solemnes. El nuevo personal, su ejército de leales, se retiró silenciosamente de la habitación, con la cabeza gacha, dejándola sola en la inmensidad vacía del gran salón. El viento que entraba por la ventana hinchó las pesadas cortinas, llevando consigo un aroma desvaído a rosas y el frío de la noche que se avecinaba. Camila levantó la vista, con los ojos ardiendo de una mezcla tóxica de odio y una desesperación sin fondo. Comprendió, con una claridad brutal, que todo había ido demasiado lejos. Aquellos que una vez estuvieron de su lado, los que habían susurrado promesas de lealtad, ahora guardaban un silencio cobarde. Windsor, el lugar que creía haber conquistado, el símbolo de su victoria final, le daba la espalda. En las campanadas constantes y metódicas, escuchó el eco de un final que se acercaba, como si el destino, con una pluma invisible, hubiera cerrado de golpe el libro de su breve reinado. Afuera, en su habitación privada, Carlos estaba sentado, contemplando el jardín donde una llovizna persistente comenzaba a caer. Sostenía el aviso final, el decreto que sellaría el destino de su esposa. Su letra, normalmente firme, era temblorosa al redactarlo. Suspender todos los privilegios de la reina Camila en las actividades de Estado a la espera de una decisión oficial. Dejó la pluma, cerrando los ojos con fuerza, una parte de él se hizo añicos, pero sabía que no había otra opción. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. El fantasma de Diana, la mujer a la que no pudo proteger, la madre de su heredero, exigía una justicia que él, como rey, ahora estaba obligado a impartir. Esto no era un acto de venganza, sino de preservación. Uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Mientras tanto, en la gran habitación donde las cortinas aún se mecían lánguidamente, Camila permanecía inmóvil. No lloraba, no hablaba, solo respiraba lentamente, con los ojos fijos en la chimenea vacía donde el fuego había ardido aquella noche. Y en la penumbra quedó claro que la mujer que una vez quiso reescribir la historia estaba siendo gradualmente borrada por ella, justo en el palacio que creía suyo. No fue una purga legal, fue una purga simbólica, y el simbolismo, en la casa de Windsor, siempre lo ha significado todo. 3 días después de la agitación de Windsor, Gran Bretaña se despertó con una noticia cuidadosamente elaborada. Los principales periódicos titulaban, casi con las mismas palabras: El palacio confirma, la reina Camila se retira temporalmente de todos los deberes públicos. Debajo, el comunicado oficial, un texto pulido hasta el extremo, citaba razones de salud y la recomendación expresa de su médico personal. Esa frase educada y vacía enmascaraba otra verdad, una mucho más brutal. Camila estaba suspendida indefinidamente. Carlos había firmado el decreto interno esa misma mañana. Aún no se había secado la tinta cuando miró hacia el cielo nublado sobre Londres. La llamó licencia restaurativa, pero internamente todos sabían lo que era. Un exilio suave, una jaula dorada construida con palabras amables y muros de piedra. Esa tarde, un convoy de coches negros sin insignias reales salió silenciosamente de Windsor por una puerta trasera, sin banderas, sin guardia de honor, solo unos pocos escoltas y 2 ayudantes personales. En el coche principal, Camila iba en silencio. Su rostro,
normalmente maquillado meticulosamente para las cámaras, estaba desnudo, mostrando las líneas de la derrota. Sus ojos, profundos y sombríos, miraba por la ventana, viendo cómo los árboles y las señales de la carretera que conducía al norte de Inglaterra se alejaban, cada uno marcando un punto final en su vida real. El destino era una antigua abadía en Yorkshire, un edificio de piedra gris escondido detrás de una cortina de fresnos centenarios. Las campanas sonaban de forma constante, su eco profundo y solemne. Las monjas la recibieron en un silencio respetuoso, inclinando la cabeza antes de conducirla a una pequeña habitación con solo una cama de madera y una ventana estrecha que daba a los páramos. Sin espejos, sin cortinas, solo la luz tenue y el frío húmedo que emanaba de los muros de piedra. Una de ellas le susurró: «Este lugar es pacífico, señora. Aquí, el tiempo ya no corre». Mientras tanto, en Londres, los medios internacionales, ajenos a la verdad completa, elogiaban a Carlos como un símbolo de moderación y deber. The Times escribió: «El rey ha defendido la dignidad real en medio de la agitación interna». Nadie mencionó a Camila con desprecio, pero tampoco con respeto. Se desvaneció de los titulares como si nunca hubiera existido, y ese silencio fue el castigo más cruel. En Windsor, los preparativos para la recepción del presidente alemán continuaron sin contratiempos. La máquina de la monarquía, imperturbable, siguió adelante. Dicen que en sus primeros días en la abadía, Camila no habló con nadie, comía poco, dormía menos y a menudo caminaba sola por el jardín del claustro al atardecer. Una vez, una joven monja la vio de pie durante mucho tiempo ante la estatua de Santa María y le preguntó suavemente: «¿Reza usted?». Camila respondió con voz ronca, una voz que parecía venir de muy lejos: «No, solo cuento lo que he perdido». Después de eso, no dijo nada más. El tiempo en la abadía pasó lentamente, el banquete de Estado terminó con éxito. Los medios mundiales pasaron a otra cosa. El nombre de Camila se desvaneció. Para el público, era solo la reina que descansaba por su salud, pero para la realeza, sabían que un breve y tumultuoso reinado había llegado a un final abrupto y silencioso. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. ¿Qué opinas de las acciones de la reina Camila esa noche? ¿Fue ambición, desesperación o el momento en que finalmente se perdió a sí misma en la lucha por el poder? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte a Intrigas de la Corona para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te va a gustar.